Dice nuestro buen Señor Jesús en Lucas capítulo 7, versículo 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora Lucas, nuestro evangelista, el galeno de Dios, narra lo siguiente. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. No todos los fariseos menospreciaban al Señor Jesús abiertamente. Algunos anhelaban su compañía y la de los discípulos del Señor. Por ejemplo, le ruega al Señor Jesús, en un acto de hospitalidad, de cordialidad y de generosidad, que comience con él. Sí, está invitando a aquel que, a pesar de ser calificado por ellos como amigo de publicanos y pecadores, y que además le decían comilón y bebedor de vino, a su casa. Sí, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Más adelantico miraremos cómo se llama. Y habiendo entrado en casa del fariseo, es que además el fariseo los llevó a su casa, a la propia, se sentó a la mesa. La usanza de la mesa era la de los romanos, en triclinios, es decir, la gente se recostaba sobre cojines y los pies les quedaban extendidos hacia la parte de afuera. Sí, así como en las películas que usted ha visto de los romanos. Se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, se les apareció. Este hecho, narrado por Lucas, es similar a lo ocurrido en casa de Simón el leproso en Betania, pero no es el mismo hecho. Que Lucas narra acá ocurre en la región de Galilea. Sin embargo, leamos el que se lleva a cabo en Betania, para que lo tengamos en mente y lo podamos distinguir de que vamos a leer hoy detenidamente para renovar entendimiento con él. Dice Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, es otro Simón, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Insisto, este hecho y esta mujer y este perfume no es el mismo que se nos narra acá en el Evangelio de Lucas. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, en términos de esa época equivalía a prostituta. Es que para los fariseos, aquellos considerados de baja condición moral y espiritual los calificaban de pecadores. Para esta mujer en especial, era un calificativo de vergüenza, de delito, de rebelión. Además, estas personas eran tratadas con desprecio por los que sí se consideraban moralmente mejores. ¿Y qué cosa, no? A esos es que precisamente el Señor Jesús se aproximaba. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa,
en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Seguramente ella ya había escuchado acerca del Señor Jesús. Y a pesar de el rótulo que los fariseos y religiosos hipócritas habían colocado sobre ella, llegó hasta la casa del mismo fariseo. Quiero contarte que a estas cenas podían asistir inclusive los que no estaban invitados, pero los que no estaban invitados, como ella, se tenían que quedar en pie, cerca a las paredes. Podían hablar con los invitados, pero no participar de la comida. Pero una mujer de su condición jamás se aparecería por allí. Sin embargo, llegó. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El frasco era una de las más finas especies de yeso. El alabastro es generalmente blanco. No es tan duro como el mármol real, por lo tanto se le puede dar la forma de recipiente, de frasco. Esta mujer trae el frasco, pero con perfume. En otras palabras, ella lo adquirió con alto precio, seguramente con el fruto de su trabajo, que ya sabemos a qué se dedicaba según el rótulo que los fariseos le colocaron. Ella vendía su dignidad para poder vivir. Ella trae este frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, recordemos que el Señor Jesús, al inclinarse hacia la mesa, sus pies quedaban extendidos cerquitica a ella, para que no te vayas a imaginar la mesa normal que usamos nosotros los occidentales, y esta pobre señora por ahí metida bajo de la mesa buscando los pies al Señor Jesús. No, los tenía ahí, cerquita. Y estando detrás de él, a sus pies, dice Lucas, llorando. Hablemos un poquito de este llorando. Eran lágrimas de gratitud, eran lágrimas de consuelo. Vamos a ver, según el contexto, que al parecer ella ya había tenido un contacto con el Señor antes. Y en ese contacto se había arrepentido. En ese contacto ella hizo las paces con Dios. Por eso este acto de estar llorando le da a esta escena allí en la casa del fariseo más peso. Es que uno a los pies del Señor Jesús puede descansar. Gloria a Dios. Estando detrás de él a sus pies, llorando, miren lo que hace. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Te repito, eran lágrimas de gozo. Sí, cuando uno pasaba por acá de afán, buscando lo que no se le había perdido, añadiduras, se pierde el sentido de por qué Lucas trae esta historia en su evangelio. Estas lágrimas eran de regocijo, de plenitud. Eran lágrimas de una persona que ha sido aceptada por Dios, por su Creador. Son lágrimas de nueva criatura. Son lágrimas de felicidad por saberse ya incorporada a la familia de Dios. Son lágrimas de alguien que forma ya parte del cuerpo de Cristo. Son lágrimas de una persona que se sabe rescatada por su Creador. El Señor Jesús le ha devuelto la dignidad que el mundo caído le había robado. Entonces ella comienza a regar con lágrimas sus pies y dice de manera descriptiva Lucas, y los enjugaba con sus cabellos. Lloraba sobre los pies del Señor y se los secaba con su cabellera. A falta de toalla, ella misma convierte su cabello en instrumento para secárselos. Es un acto puro, como la misma pureza. No hay otro sentido que se le pueda dar a este acto de ágape de ella hacia el Señor Jesús. Tanto
que el Señor Jesús, que es Dios, no pierdas eso de vista jamás, aceptó este acto de servicio y de adoración, ella entonces suelta su cabello y procede a secárselos. Recuerda el escenario, estamos en una cena, en la casa de un fariseo. Allí están los discípulos, seguramente, del Señor Jesús, también otros invitados. Y los enjugaba con sus cabellos. Pero no se queda ahí. Y besaba sus pies. Pero qué honor. Sinceramente, qué enseñanza la que ella nos da. Algunos creyentes a veces somos tan acartonados, tan tiesos, tan duros, tan indolentes en nuestra supuesta entrega a Dios, que sinceramente uno leyendo esto con detenimiento se avergüenza por no desplegar hacia el Señor Jesús ni siquiera a veces palabras de gratitud. Te darás cuenta que en el pasaje ella no habla, hace. Como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Esta mujer se entrega con todo su ser a Dios en adoración. Sus cabellos, su dinero, su trabajo, que antes estaba dirigido a las obras de la carne, ahora lo dedica completamente a Dios, inclusive su cuerpo. En Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo nos da una ilustración acerca de esto. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entendamos pues, esta mujer, sus lágrimas las entrega a Dios, sus cabellos los entrega a Dios. En este acto de adoración, ella es una mujer nueva. El mismo Pablo en Romanos capítulo 12 nos recuerda en el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. ¡Qué maravilla! Y los ungía con el perfume. Coloca además al servicio de Dios sus bienes. Si el perfume que derramó aquella mujer en Betania era costoso, este también. En su anterior ocupación, ella compraba perfumes con recursos y objetivos pecaminosos. Ahora, una vez abandonada esa forma de vivir, se entrega de lleno a nuestro Salvador. En cuerpo y bienes se entrega a Él. Actos dignos de arrepentimiento. Recordemos, ni una sola vez ella va a hablar en este pasaje. Ella hace. Y los ungía con el perfume. Esa escena es gloriosa. Pero cuando vio esto el fariseo que le había convidado, fariseo que va a observar esta escena con sus ojos naturales, carnales, así fuese religioso, con su mente religiosa y carnal. Fariseo que, recordemos, era pertenecer a la secta más rigurosa entre los judíos, según el mismo apóstol Pablo nos cuenta después en sus cartas.
Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, es que recordemos que el fariseo fue el que invitó al Señor Jesús. El Señor Jesús no le dijo, venga, lléveme a su casa. Él lo llevó. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, ojo pues, él juzga mentalmente la situación, una situación que para él era religiosamente inaceptable. Vamos a ver en esta escena la hipocresía en su máxima expresión. Parece que los fariseos solían actuar así. Recordemos que en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del versículo 10 al 12, hay una escena similar en cuanto a lo que los fariseos ocultaban en sus corazones. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Mira, igualito al de este capítulo 7, porque en el de este capítulo 7 dice Lucas que el fariseo dijo para sí. Allá, en el capítulo 18 del mismo Lucas, el fariseo que había subido al templo a orar, oraba consigo mismo. Es un monólogo, el del religioso. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El mismo comportamiento de juicio. Es que ni siquiera hay necesidad de hablar. Con razón el Señor Jesús habla que lo que pensemos prácticamente equivale a lo que decimos. Ni aun como este publicano. Eso sí, se autoalaban. Ayudo 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué podemos ver entonces acá? Que lo que el fariseo que ha invitado al Señor Jesús a cenar representa a aquella persona que está dispuesta constantemente al juicio. No está diciendo nada, pero lo está pensando. Y seguramente apenas sales de su presencia, empieza a hablar de lo que hay en su corazón. Si viste esto, aquello, si viste lo otro, si viste ese comportamiento. Esa persona no es como nosotros. Aquí estamos hablando de un religioso. Este iba al templo o a la sinagoga. Así como muchos hoy en día, nacidos en la religión pero no de nuevo, van a los templos, van a las iglesias. Pueden ocupar cargos de liderazgo o administrativos. Pueden ocupar ministerios. Claro, religiosamente son aceptables, pero en el Evangelio del Reino son censurables. Porque es aquella persona que se está comparando constantemente. Mira lo que él dice, el del capítulo 18 de Lucas: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, este fariseo que está mirando el comportamiento de la mujer en su casa, dice para sí, miren pues, escuchen, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Si fuera profeta, en el concepto del fariseo, Jesús a lo máximo era un profeta, pero con este acto de aceptación hacia la mujer que religiosamente él rechazaría por ser fariseo, ahora sí lo defraudó del todo, al fariseo. Y aquí caigo en cuenta de algo, es que el Señor Jesús no vino a llenar nuestras expectativas, y mucho menos las de los religiosos hipócritas. Él vino a cumplir la voluntad del Padre Celestial. Si fuera profeta, recuerden que lo está pensando, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Craso error. El fariseo, al no reconocer en el Señor Jesús a Dios,
Entonces se pasaba por alto el Salmo 139 que tal vez se sabía de memoria. Y es que Dios lo sabe todo. El que no conoce, que es el fariseo, está juzgando de paso al Señor Jesús. Vamos a ver, es que miren lo tremendo de esto. El fariseo está juzgando tanto a la mujer y al Señor Jesús. El fariseo no tiene ningún problema en descalificar a Dios y a sus criaturas. Es aquel o aquella que sí, está en el mover religioso, pero olvídate, la Trinidad para él es algo que puede ver inclusive por encima del hombro, en este caso al Señor Jesús. Sería muy bueno que también nosotros recordemos lo que dice el Salmo 139, para que refresquemos a que Dios es el que nos hemos acercado. Mira lo que dice el salmista. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y dice el salmista, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, de allí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asiría tu diestra, y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. El salmista concluye diciendo, examinadme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ah, pero qué diferente ahora el salmista al fariseo del capítulo 18 de Lucas, en donde él mismo se comparaba con él mismo. Este salmista nos recuerda que cuando nos arrimamos a Dios es para decirle, pruébame, conoces mis pensamientos, conoce mi corazón, examíname, dime si hay camino de perversidad en mí. Job lo entendió muy bien. John, ¿por qué está usted diciéndome esto? Porque estamos en la cena, en la casa de un fariseo que está pensando, recuerden que no está hablando, y en su pensamiento de religioso hipócrita está juzgando tanto a la mujer que ha hecho un acto de generosidad con el Señor Jesús e inclusive al mismo Señor Jesús, poniendo en duda la vida y la integridad del mismo. Válgame Dios.
En cuanto a conocernos, Job lo entendió. En el capítulo 42, versículo 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo, mira qué interesante, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, mira Job cómo se confiesa, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, estamos hablando del mismo Job que durante docenas de capítulos anteriores se ha defendido a capa y espada como un hombre recto. Mejor dicho, si alguien podía dar recomendaciones, era él, de él mismo. Pero ahora entiende. En el Nuevo Testamento también nos queda muy claro, para que vayamos mirando cómo vamos a trasegar por esta peregrinar en el cuerpo de Cristo. Porque mira, amigo y amiga, cada pensamiento de juicio, Dios lo conoce. Cuando estamos en la congregación y nos comparamos con los que hay alrededor y decimos, pero yo no tenía la vida que tenía aquella o aquel o todo el prontuario que le precede. No, es que a mí no me faltaba sino hacer milagros, a mí pues esto, por favor. En el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 24 y 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, amigo y amiga, sepamos y entendamos que Dios tiene la radiografía completa de nuestra vida, interna y externa. Pedro también aprendió esto. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 17, escuche esta cosa tan maravillosa. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, ojo pues a esta respuesta, Señor, tú lo sabes todo. Esta es una estocada tremenda para ese fariseo que todos llevamos por dentro. Sí, reconócelo. Todos llevamos por dentro un fariseo que vive juzgando y menospreciando internamente a la gente que nos rodea y sobre todo en este ámbito religioso que tú y yo nos movemos. Claro. Los mismos discípulos del Señor en Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28 van más allá. Y miren cómo oraban cuando fueron perseguidos por predicar el Evangelio. Dijeron, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y aquí viene, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aún antes de que las cosas ocurran, siglos antes de que ocurran, Dios sabe. No va a saber Dios entonces qué pensamos y cómo al prójimo nos referimos aún sin pronunciar palabra. Entonces te estoy hablando, no solamente para que identifiques el fariseo que hay en ti, sino si estás rodeado de ellos. A lo mejor están en tu propia casa. No necesitas ir inclusive ni al templo. ¿Qué se habla en la mesa mientras comes con tu familia? ¿Qué hablas con tu barra de amigos cuando sales supuestamente y en vez de renovar entendimiento, nos sentamos a juzgar a los demás y nos comparamos? No, es que si hay algo más asqueroso que la misma asquerosidad es esto. El apóstol Pedro, en su primera carta, habla de algo que se llama la presciencia.
y que le corresponde como atributo solo a Dios. Él le dice a aquellos a quienes dirigía la carta en la dispersión: ustedes, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Maravilloso, completamente maravilloso. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, el apóstol Juan nos recuerda en el libro de la Revelación que es que Dios no sabe solamente lo que pensamos, sino que también sabe lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir. Por eso la orden que recibe Juan es: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, cuando este fariseo dice acerca del Señor Jesús, porque recuerde que al fariseo que llevamos por dentro no le queda, nadie le da la medida, absolutamente. ¿Quién y qué clase de mujer? Claro, es que como el Señor Jesús no la repudió, este rotulador de personas y descalificador de las mismas, profesional, porque es que mira, es un profesional religioso, rotulador y descalificador del prójimo, inmediatamente juzgó. ¿Quién y qué clase de mujer es la que le toca? Inadmisible para el fariseo esta situación. Es que definitivamente, según ellos, o esta clase de personas se consideran mejores inclusive que Dios mismo. ¿Qué haría Dios sin mí? Esa es su oración. Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. No, sinceramente, la hipocresía religiosa da asco, gas, fu. Pero como el Espíritu Santo es el que ha permitido que Lucas escriba este pasaje de una historia que fue real, quiere no solamente evitarnos trasegar por esos caminos del que juzga, también quiere sacarnos de ahí si es que esa ha sido nuestra profesión hasta el momento. Es que a muchos se nos olvida que simplemente somos carangas resucitadas, hombre. ¿De cuándo acá? Bueno, mi Señor Jesús entra en acción. Recuerden que lo que el fariseo estaba hablando consigo mismo, permítame, pensando nomás. Es porque es que la hipocresía consiste en eso. Él estaba también ahí recostadito en la mesa, viendo cómo servían, calladito. Pero es que el Señor Jesús conocía el calvario que este fariseo llevaba por dentro. Miren, el Señor Jesús, para cual los pensamientos del fariseo eran tan audibles, pero tan audibles, respondió. ¿Estaba acaso el fariseo preguntándole algo al Señor Jesús? No, porque es que el fariseo no pregunta, el fariseo juzga de lleno. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo al pensamiento mismo: ahora, este fariseo está a punto de descubrir quién es Jesús. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Simón, se llama Simón este fariseo. Este no es el Simón el leproso de Betania. Este Simón es el de acá, de Galilea. Una cosa tengo que decirte. ¿Qué le irá a decir el Señor Jesús a Simón? Para mostrarnos una faceta hermosa del ágape de Dios por todo aquel que genuinamente se ha arrepentido. ¿Qué le irá a decir? Bueno, si usted quiere, se adelanta.
renueva entendimiento tranquilo. Nosotros vamos a dejar para la próxima semana el resto, porque es que permítanme, lo que hemos hablado es solomito puro. Esto hay que degustarlo, hay que digerirlo. Permitamos que el Espíritu Santo inclusive en el transcurso de esta semana nos empareje con el caminar de la vida en el Espíritu, para que la próxima vez no nos caiga nada de estos encima. Amado Padre, a ti sea toda la gloria. Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.